Buenas, soy Javier Arnanz y quiero darte la bienvenida hoy a la séptima lección del curso de la práctica de Tai Chi de las posturas individuales. En el vídeo de hoy vamos a ver las manos como nubes, que es un movimiento que generalmente se realiza haciendo desplazamientos laterales, pero como esto es un curso de posturas individuales, en este caso las vamos a trabajar a pie fijo. Como siempre, te recuerdo que puede que conozcas diferentes versiones de este movimiento, pero como estamos trabajando los principios básicos, queremos reducir la forma a sus expresiones más simples. De esta manera aprenderemos a generar el movimiento desde nuestra base, dirigirlo desde la cintura y expresarlo en las manos. Para hacer el movimiento de manos como nubes vamos a tomar un paso de caballo. Vamos a poner el pie mirando al frente, nos metemos en la caldera y hundimos el peso y hasta donde nos permita sacar la pierna sin caernos. La anchura del paso va a depender de la flexión que tengamos en las piernas. Elige una anchura que te permita sentir claramente los cambios de peso de un lado a otro, pero que además te permita ponerte claramente con el peso sobre una pierna. Es muy importante que cuando esté en el centro mi peso caiga repartido en las dos piernas y cuando me vaya a un lado mi pelvis rote y mire la dirección de la pierna que tiene el peso, como ya hemos hecho en otros ejercicios. Vamos a poner una mano arriba, colocándonos más o menos con los dedos a la altura del entrecejo. La otra mano va a estar relajada, ofreciendo el dorso. Las dos manos están con los dedos índices más o menos en mi línea central. Si estoy al frente, las manos apuntan al frente. Voy a mover la pelvis, voy a girar un poquito con la cintura y voy a cambiar las manos. Van a encontrar la horizontal y luego se intercambian los papeles. La que estaba abajo pasa a estar arriba, la que estaba arriba pasa a estar abajo. Ahora relajo la cintura y dejo que se iguale con la pelvis. Y relajo la pierna hasta que encuentro la posición central. Empujo con la pierna, aumento ligeramente con la cintura, cambio las manos encontrando la posición horizontal y otra vez vuelven a estar verticales. Cintura y piernas. Continúo con las piernas, aumento con la cintura. Fijaros, la mano de arriba está en pong, redondeada. Cuando alcanzo la posición horizontal, la asiento ofreciendo el canto. Cuando cambian las manos, vuelvo a encontrar su posición de pong, yendo hacia abajo. Y vuelvo al centro. Muy importante mantener esta sensación de redondez en los brazos. Tenemos hueco en las dos axilas, como si tuviese un huevo sujetándolo. No quiero apretarlo y que se rompa, pero tampoco quiero subirlo y que se caiga. Cambio de peso, giro un poquito con la cintura, cambio las manos, coloco las manos, relajo la cintura y cambio de peso. Los círculos que vamos a hacer en las manos son círculos completos. Ten cuidado que cuando llegues al final del movimiento, en vez de extenderlo y dejar que caiga, al llegar al final del movimiento inviertas el círculo para bajar y volver otra vez. Todo el movimiento de seguido haría que el movimiento en las manos parezca un continuo. Pero como siempre sabemos que es la suma de diferentes elementos del cuerpo por separado lo que hacen que el movimiento parezca uniforme. En este ejercicio vamos a estar alternando los lados. Como tenemos que hacer 10 nubes a cada lado, es lo mismo que decir que tenemos que hacer 10 pares de movimientos. Ahora vamos a practicar esto juntos, pero antes quiero agradecer como siempre a todos los que estáis viendo mis vídeos y a todos los que los compartís, a todos los que me dais apoyo por PayPal y por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer esto sin todos vosotros. Y ahora ya, vamos a ponernos a trabajar.
Con este movimiento hemos llegado ya al ecuador de la forma. Añade este a todos los anteriores y practica la rutina completa hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like. Y nos vemos en la siguiente lección.